Doc, ¿ya empiezo? Sí, buenos días, ya son 8:10, ya vamos a empezar, que sí está, este también es un tema un poquito largo. Entonces, de una vez, empezar. Bueno, pues yo les voy a exponer las infecciones de vías urinarias y vulvovaginitis. Y bueno, como definición, vamos a tener que, dice que las infecciones de vías urinarias son un recuento significativo de bacterias sumados a reacción inflamatoria en la orina con los síntomas asociados. Entonces, vamos a tener diferentes etiologías, entre las que vamos a encontrar la proliferación bacteriana o del parénquima con reacción inflamatoria. Ahorita vamos a ver cuáles son las vías para que llegue a pasar esto. En general suelen ser por bacterias, pero de manera rara son por hongos o virus o parásitos. Y en su mayoría son ascendentes por patógenos entéricos, es decir, de los patógenos que se encuentran en las heces fecales, pues suben. Y vamos a tener que, en la mayoría van a ser agudas y vamos a tener unas cuantas que se pueden cronificar. Y bueno, con respecto a la etiología, pues la mayoría va a estar dada por E. coli, el 90%. Le va a seguir después los cocos gram positivos en un 10%. Y al final los cocos negativos. Y pues aquí tenemos todo el listado de forma ascendente de cómo se van a ir presentando por qué etiologías, ¿no? Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, Serriata. Con respecto a los cocos, pues los estafilococos y otros cocos, Neisseria, Candida, Clamidia. Y bueno, las vías de infección que vamos a tener principalmente se va a presentar de forma ascendente en los neonatos y pues en las niñas obviamente porque su uretra es más corta, más ancha y puede pues ascender fácilmente. Y en los niños cuando están más chiquitos por el uso del pañal. En la hematógena que generalmente va a ser en bebés muy pequeños como lactantes y no es la más común. También en sepsis y en inmunosuprimidos. Y de forma directa que esta se da por traumatismos o por punción del riñón o de las vías urinarias. Y entre los factores que nos van a predisponer a que se presente la infección van a ser que esté constipado el bebé, que haya fimosis, vulvovaginitis, reflujo, su estado inmunológico, vejiga neuropática, patologías obstructivas. Aquí les puse una imagen, por ejemplo, de un cálculo. Pero podrían ser también los ensanchamientos en los uréteres, anomalías también congénitas como las hipoplasias, displasias, enfermedades poliquísticas, divertículos vesicales, anomalías funcionales de las vejigas como que sea algo neurológico y, por ejemplo, que también el niño no vaya mucho a orinar y que eso haga que la orina se mantenga mayor tiempo ahí. Retención urinaria, que sean del sexo femenino. Y bueno, también con respecto al reflujo, vamos a tener que puede ser primario o secundario y el primario pues va a ser el más frecuente. Y el secundario que se podría dar por otros de los que acabamos de ver justo anteriormente, que serían de tipo obstructivo,
como las válvulas en la uretra posterior, en la vejiga neurógena, bueno, este no, y la obstrucción de la uretra. Y pues ahí les puse una imagen de los grados en los que se ve el reflujo. Aquí están las anomalías obstructivas. Y también aquí les puse una imagen. Aquí está la válvula de la uretra posterior. También pueden ser por estenosis, en la unión uteropélvica, estreñimiento y neurológicas como el mielomeningocele con vejiga neurógena. Y pues aquí está una imagen de un bebito. Entre los factores vesicales que vamos a tener, pues son los que ya nombramos: micciones pocos frecuentes, micción apresurada incompleta, compresión por fecalomas, que haya residuos después de que termine de orinar. Y pues aquí está una imagen con todas las cosas que acabamos de describir y los factores protectores. Bueno, con respecto a la epidemiología, pues vamos a tener que se va a presentar en un 3% en las niñas y un 1% en los niños. Y en el periodo neonatal, pues va a ser más frecuente en los niños hasta los 3 meses de vida. Y después ya va a tener su predominancia habitual, que va a ser más en las niñas. La prevalencia de la infección urinaria en niños menores de 2 años con fiebre sin foco febril es de 3%. Y va a ser la primera manifestación de anomalías renales y o urológicas en el 30% de los que tienen reflujo. Bueno, en otra tablita decía que E. coli era el 90%, pero lo que tiene que quedar claro es que va a ser la más frecuente en su etiología. En la recurrencia neonatal suele ser de un 25%, después un 30% en varones y en niñas un 40%. En la minoría no va a presentar bacteremia, nada más un 4 a 5%. Y aquí está el riesgo de padecerla antes de la pubertad, de 3 a 5% en las niñas y de 1 a 2% en los niños. Y bueno, para esto la vamos a clasificar y vamos a encontrar que se puede describir de la siguiente manera. Puede ser aguda o alta y cistitis o baja. Recordemos que la alta involucraba al riñón, sus cálices, los uréteres, y la baja pues la uretra, la vejiga. Y bueno, después tenemos la asintomática. Esta lo que nos refiere es que el urocultivo es positivo, pero no va a tener sintomatología en las últimas 2 semanas. Y bueno, con respecto a la bacteriuria asintomática, se ha encontrado que no es necesario dar un tratamiento, sino dejarla al flujo, a menos de que tenga alteraciones urológicas el bebé. Luego tenemos la IU persistente, que esta nos habla de cuando el urocultivo de control y al concluir el tratamiento se reporta el mismo germen, con o sin clínica. Otra clasificación es la IU recurrente, que en lactantes de 2 meses con infecciones de altas y una alta o una infección urinaria baja o 3 infecciones urinarias bajas. Que esto sería todo junto, ¿no? Bueno, son diferentes criterios para esto mismo. Y también en niños mayores de 2 episodios en 6 meses o 3 o más en 1 año, que esto es como más la clasificación relacionada ya, por ejemplo, con los adultos, ¿no? Y luego la atípica,
que nos la describe como un cuadro febril severo después de 48 horas de iniciado el tratamiento, que vamos a ver que a las 48 horas ya debería de haber una respuesta. Flujo urinario disminuido, presencia de masa abdominal o vesical, creatinina alta, septicemia, o que sea causada por otro patógeno que no sea E. coli. Luego tenemos la IU de recaída, que sucede por el mismo microorganismo a las 6 semanas o 2 meses de concluido el tratamiento. La IU complicada, que pues suele estar más asociada a anomalías estructurales, cuerpos extraños o procesos de comorbilidad y litiasis. Luego tenemos la IU recurrente y que nos la dice como una reinfección a la reiteración del episodio por un agente diferente al del primer episodio. ¿Y cómo es que vamos a llegar al diagnóstico? Pues vamos a ver que se va a presentar de diferentes maneras según la edad del niño. Y para esto, pues debemos de hacer en el interrogatorio pues bastantes preguntas, como antecedentes personales de infecciones urinarias anteriormente, que de manera familiar haya reflujo vesicouretral, se ha presentado episodios febriles sin un aparente foco, que esto va a ser un punto clave para esta patología. Y pues en adolescentes tendríamos que indagar sobre si han tenido actividad sexual. También sobre el control vesical y los patrones de micción, pues qué tanto va al baño, con qué frecuencia, cómo hace de cantidad, etcétera, ¿no? Y también debemos de preguntar, pues, si ha tomado antibióticos últimamente y si ha padecido alguna patología en las últimas semanas. Y bueno, como les decía, las manifestaciones clínicas van a ser diferentes según la edad. En neonatos realmente no vamos a tener tal cual algo específico que nos oriente hacia esta patología, pero podemos tener los siguientes datos: fiebre, hipotermia, cianosis, que el bebé esté ictérico, que tenga distensión abdominal, que vomite mucho. Debido a eso mismo, pues se va a deshidratar. También que tenga diarrea, acidosis, irritabilidad, temblores. Por lo mismo, cuando llegan a ser febriles pueden convulsionar. Meningismo, que no quieran comer. También pueden tener hematuria. Y pues en los neonatos no vamos a tener algo específico, por lo que siempre vamos a tener que hacer un cultivo. Y bueno, después tenemos la sintomatología de los lactantes, que esta principalmente la vamos a encontrar como algo gastroenterológico, como diarrea, pérdida del apetito, vómitos, fiebre, irritabilidad, igual hematuria. Y pues ya, o sea, en preescolares ya nos orienta a algo más como hacia los adultos, que podemos encontrar alteraciones igual en el flujo de la micción y incontinencia urinaria, urgencia miccional, disuria, que les duela, poliaquiuria, que vaya muchas veces al baño, dolor lumbar, dolor abdominal, fiebre, vómitos, tenesmo. Y pues es común, bueno, no es tan común que adopten esta posición que se ve en la orilla para pues disminuir el dolor lumbar, pero puede ser, pueden verla en algún momento. Y no necesariamente tendría que ser algo pues neurológico, que sí podría estar asociado, por ejemplo, a meningismo, pero a lo mejor y no es por eso. Entonces, pues eso. Y
pues aquí están los signos de sepsis, ¿no? La ictericia, la fiebre, la hipotermia, la irritabilidad, el rechazo al alimento. Otra cosa que tenemos que hacer cuando tengamos al paciente en la clínica, pues es hacerle una exploración, ¿no? Y en el caso de las niñas, podremos a lo mejor observar una función de los labios y pues también habría alteraciones en el chorro. Entonces, vamos a tener diferentes presentaciones clínicas y pues son todas estas. La nosocomia, que suele presentarse en menores de 2 años. Los agentes que la van a causar generalmente van a ser E. coli, pseudomonas, enterococos o cándida. Luego tenemos la latente, que suele darse en lactantes, es rara, se presenta alrededor de un 1%, 4%, entonces no es tan prevalente. Luego tenemos las recurrentes idiopáticas, que se van a encontrar en niñas de 2 a 3 años. Van a tener de 1 a 10 ataques por año sin encontrar alteraciones urológicas. Luego tenemos la nefritis intersticial focal, que esta nos la va a estar generando generalmente estafilococos y como la vamos a encontrar van a ser en forma de abscesos. Luego tenemos la nefonía lobar aguda o nefritis bacteriana focal aguda, que va a estar dada por estafilococos, S. fecalis, E. coli, y en menor manera podemos también encontrar otros como pseudomona, klebsiella, proteus. Y luego tenemos a la pielonefritis crónica xantulogramatosa. Esta pues vamos a ver en forma patológica, pues esto, ¿no? Xantulomas. Esta suele ser grave, su presentación es unilateral. También nos puede causar anemia hipocrómica y pues la afectación renal siempre va a ser importante. Y bueno, ya que sospechamos que el bebé a lo mejor y puede tener esta patología, va a ser importante que le demos un seguimiento, porque de otra manera el bebé puede llegar a insuficiencia renal o puede tener daño en los riñones. Y pues tenemos que darle un tratamiento y como la sintomatología va a ser pues muy general, no va a haber algo que nos oriente en específico, vamos a tener que hacerles exámenes. Y de los exámenes que tenemos van a ser los de laboratorio y los imagenológicos. Y vamos a ver que en todos los niños, en algún momento, bueno, cuando tengan una infección se les va a hacer un estudio de imagen, pero esta va a tener diferentes indicaciones y los exámenes de laboratorio que desde un principio debemos de pedir van a ser, por ejemplo, el EVO, el urocultivo, el antibiograma, pues para ver cómo va a responder al tratamiento que le vamos a dar en caso de que tengamos que ajustarlo o cambiarlo. También un hemograma, los reactantes de fase aguda, que también nos podrían orientar hacia una pielonefritis. Y con respecto a la química sanguínea, pues la creatinina, el nitrógeno ureico sérico. Y los hallazgos que nosotros vamos a encontrar en esta patología van a ser los siguientes. En el hemograma vamos a tener una leucocitosis con neutrofilia. La eritrosedimentación va a estar acelerada. La uremia y la creatinina pueden estar normal, pero en caso de que el bebé ya se haya deshidratado, podemos encontrarlas elevadas. También si hay una obstrucción de la vía urinaria o un compromiso severo del parénquima, que por ejemplo podría ser una pielonefritis. También el ionograma plástico, este va a estar normal o también va a estar alterado por deshidratación o daño renal, uropatías obstructivas, acidosis tubular. También aquí viene el estudio del líquido cefalorraquídeo porque recordemos que también daban estas características de meningismo. En menores de 1 mes y entre 1 a 2 meses solo si hay síntomas meningios. Con respecto a los hemocultivos, pues estos se los vamos a realizar a menores de 2 meses o que requieran tratamiento endovenoso. Esto porque el tratamiento endovenoso se le va a dar a los bebés pequeños. Y la prevalencia de bacteremia va a ser del 22% en menores de 2 meses.
3% entre 2 a 36 meses y el 4% de 3 a 18 años. Entonces vemos que es más común en los meses más pequeños, ¿no? De menores de 2 meses. Luego tenemos el ego. En el ego lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el sedimento urinario patológico, que nos va a reflejar que hay una reacción inflamatoria. Vamos a encontrar leucocituria y piocitos en la orina. Entonces, para esto también podemos usar una tira reactiva rápida, pero a veces esta sale sin leucocitos y pues en caso de que igual salga negativa, tenemos que hacer un urocultivo. Y puede o no asociarse a la presencia de hematuria, que serían más de 5 hematis por campo, de 400, cilindruria, que pueden ser leucocitarios, granulosos, hialinos, en formas crónicas, bacteriuria, proteinuria y hemoglobinuria de grado variable. Y en la pielonefritis puede tener incapacidad de concentrar y a veces acidificar la orina por obvias razones, ¿no? Y aquí está la sensibilidad de las pruebas y la especificidad. Entonces, ¿cómo nos marcas si está más enfocada hacia que no está enfermo o está enfermo? Bueno, luego tenemos el urocultivo, que pues indicaciones básicas de los estudios, se tendrá que mantener a 4 o 5 centímetros hasta un máximo de 24 horas. En general suele ser monomicrobiana y cuando suele ser polimicrobiana tenemos que sospechar de que haya una contaminación. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con la interpretación? Pues esta va a ser diferente según el método que hayamos utilizado para sacar la orina, porque podría ser de diferentes formas. Pues en los niños más pequeños, como todavía no tienen el control de sus esfínteres, podemos usar un cateterismo uretral o una punción suprapúbica. Y ya en niños más grandes, ya podemos usar el método habitual a chorro medio. Y de esta manera la bacteriuria significativa, en caso de que sea por cateterismo, van a ser más de 10,000 colonias formadoras en la orina, o en caso de que sea por punción suprapúbica con una sola bacteria, pues ya nos define que hay una infección. Y esto porque se supone que pues la orina está más estéril de esta forma y pues no debería haber contaminación como en las bolsas, por ejemplo. Y bueno, aquí también nos describe la bacteriuria significativa, que la presencia de un mismo germen con más de 100,000 colonias, y en caso de que sea sospechoso y requiera una reevaluación es de la siguiente forma, que sean de 10,000 a 100,000 y cuando es no significativa es menos de 10,000. Bueno, la sintomática, o que también es ITU latente, son más de 100,000 formadoras de colonias de un cultivo monomicrobiano en 2 muestras sucesivas con sedimentación normal, sin sintomatología. Contaminación, pues que sean menos de 10,000 o con flora monobacterial o mixta. En estas podemos presentar falsos positivos y falsos negativos. En los falsos positivos, pues los que ya habíamos visto en laboratorio, ¿no? Falta de refrigeración, error de laboratorio, que haya una vulvovaginitis, que más adelante vamos a hablar de este mismo tema. Y en los falsos negativos, pues un pH urinario ácido, baja osmolaridad urinaria, bacterias en focos que no drenan orina, medicamentos como pues antibióticos y antisépticos, vitamina C. Y bueno, con respecto al estudio de imágenes, pues vamos a tener la cistouretografía en todos los menores de 2 años. Algunos autores tienen controversias entre su realización en niños de 2 a 5 años y esta va a estar indicada para niños con pielonefritis recurrente o que tengan una ecografía o un centelograma
con DMSA patológico. De manera inicial, vamos a ver que a los niños que tengan infecciones de vías urinarias bajas, siempre se les va a mandar a hacer una ecografía de primera instancia para, pues, por lo mismo, descartar obstrucciones o anomalías congénitas. Y este va a ser el estándar de oro para estratificar el reflujo vesicouretral. Y pues lo que nos permite es evaluar las características de la uretra. Como les decía, aquí está la ecografía. Y pues se les debe hacer a todos los niños que presenten una infección urinaria. Y después se debe de hacer en falta de respuesta clínica luego de 2 días del tratamiento. Aquí les puse una imagen. La de abajo es la que corresponde a una ecografía renal y tiene un absceso perirrenal secundario a Staphylococcus aureus. Y las otras, por ejemplo las TAC, pues no suelen ser tan indicadas al inicio, suelen ser más específicas. Entonces nosotros por el momento no vamos a abordar esta. Luego tenemos el centelograma renal con DSMA y pues aquí les puse unas imágenes orientativas que esta se va a hacer en el periodo agudo, pues nos va a permitir el diagnóstico de pielonefritis. Y vamos a ver que la pielonefritis, cuando esta se cronifica, nos va a causar cicatrices. Y por eso aquí está la imagen de un riñón con cicatrices por pielonefritis recurrente. Estas cicatrices también se han observado en niños que han tenido un episodio agudo, pero estas suelen desaparecer en su mayoría a los 12 meses, sin que necesiten un seguimiento. Y bueno, lo que nos permite evidenciar son cicatrices, áreas hipocaptantes, la funcionalidad renal diferencial. Y se debe de realizar luego de un periodo mínimo de 6 meses libres de la infección, para que no confundamos las cicatrices con áreas pielonefríticas. Bueno, aquí hay una imagen de la gamografía con DSMA. Y bueno, aquí está una tablita con las recomendaciones, que son las recomendaciones para la evaluación diagnóstica en lactantes con infección febril del tracto urinario. Y aquí está con respecto a la ecografía que acabamos de ver, la gamografía y el CUMUS. Y luego tenemos otros estudios como la radiorenografía con DEPTA. Esta nos va a servir igual para evaluar la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, la excreción uretral y la vejiga. Y pues nos va a servir en la dilatación de las vías urinarias en ausencia de reflujo. Y con la prueba de furosemida nos permite descartar las dilataciones obstructivas de las funcionales. Y aquí está otra tablita. Yo creo que esta está un poquito pues, más fácil. Y esta viene igual por edades, menores de 6 meses, entre 6 meses y 3 años. Y con respecto a su respuesta al tratamiento. Entonces viene la ecografía durante una infección urinaria, a las 6 semanas, la gamografía y la ureterocistografía miccional. ¿Cuándo debemos de hacerla? Como les había dicho, por ejemplo, en la infección urinaria típica, por otros que no sean el más prevalente de los patógenos, E. coli, o en la recurrente y tras el tratamiento, porque como les decía, ya debemos de notar que haya una respuesta. Y aquí la tenemos por edad de mayores de 3 años y son los mismos. Y pues aquí viene cuando sí, cuando no.
y pues ya la checan más al ratito. Aquí está otra tabla que es lo mismo, pero esta ya viene toda conjunta. Y pues aquí tenemos un algoritmo para las imágenes. Entonces aquí está la ecografía renal, que vamos a hacer la que vamos a usar más frecuentemente. Tenemos una infección urinaria febril en un menor de 5 años. Entonces hacemos una ecografía, una cistoureterografía miccional, que nos va a dar igual las características del flujo. En caso de que salga normal, pues ya nada, ¿no? Y nos orienta a reflujo o alteraciones estructurales. Y ya en base a eso, igual haríamos los correspondientes estudios. Y pues, ¿cuál va a ser el diagnóstico diferencial que debemos de integrar? Pues que haya sepsis, meningitis, diarrea. En caso de que haya hematuria, podría ser por una acidosis tubular renal, enfermedad quística, tuberculosis renal, abuso sexual, en síndrome miccional, una balanopostitis, vulvovaginitis, una ETS, y en el dolor abdominal, apendicitis, neumonía, una EPI, litiasis. Y nada más vamos a dar tratamiento la bacteriuria sintomática en adolescentes diabéticas, en caso de que haya inmunosupresión, adolescentes embarazadas, uropatía obstructiva y receptores de trasplantes renales, neonatos con bajo peso al nacer. Se me olvidó decirles que, por ejemplo, una infección de vías urinarias también puede hacer que el niño no crezca de acuerdo a su talla. Por eso también va a ser importante que le demos un tratamiento. Y aquí están las medidas generales. Hidratación, por lo mismo de que vimos que vomitaban mucho, control térmico, analgesia, no más de 48 horas. En caso de que sea una infección urinaria baja, pues el tratamiento va a ser ambulatorio. Nosotros debemos de dar tratamiento desde máximo 72 horas iniciadas los síntomas, es decir, lo más pronto posible, en mayores de 2 años. La elección que nosotros vamos a hacer para dar el antibiótico va a ser de acuerdo a nuestra población, es decir, la sensibilidad y la resistencia que haya en ese medio al medicamento. Y pues considerando que pueda haber a lo mejor patologías subyacentes. Y pues podemos usar nitrofurantoína, cefalosporinas de primera generación, y amoxicilina por sí sola no, porque pues se ha demostrado resistencia, pero podemos usarla con ácido clavulánico o ácido nalidixídico. Y cuando vamos a sospechar de una pielonefritis o una infección de vías urinarias altas, va a ser con los siguientes criterios. Tenemos que tener 3 o más. En caso de que sean 2 o menos, podríamos pensar en una infección de vías urinarias bajas. Y son hipertermia. Vamos a tener que en estas infecciones de vías urinarias la temperatura va a ser alta, 38.5, 39 grados. Leucocitosis, más de 10,000, neutrofilia, 65%, eritrosedimentación de más de 25%, uy, se me fue. Bueno, pero en esta es más de 20. Que tengamos también cilindros leucocitarios y la densidad urinaria que sea menor a 1.015, y en caso de que haya dolor lumbar, que tal cual podemos ver como el niño se lleva las manos a los flancos o a los cuadrantes inferiores. Y en algunas ocasiones, también se me fue, las mamás suelen notar un aspecto turbio de la orina o que huele feo, pero esto no es en todas. Bueno, y aquí tenemos a la pielonefritis como
la vamos a sospechar en todo paciente que esté inmunodeprimido o lactante menor de 2 años. Como no hay una sintomatología específica, pues debemos de tratarlo. El uso combinado de antimicrobianos solamente se va a dar en severas o en complicadas, y pues debemos de evitar el uso de aminoglucósidos, obviamente en la insuficiencia renal, porque tienen una alta filtración por los riñones. Y también debemos de adecuar de acuerdo al filtrado glomerular. Y con respecto ya a su tratamiento, podremos utilizar en el periodo neonatal un esquema de ampicilina, gentamicina o amoxicilina más cefotaximide por 10 a 14 días. En caso de que sean menores de 3 meses o que tengan la clínica de sepsis, que ya vimos que estaba, por ejemplo, la ictericia, en lactantes menores de 3 meses, la asociación es de ampicilina, gentamicina o cefotaximide por 10 a 14 días por vía parenteral. Y luego el tratamiento oral, se puede elegir un antibiótico de amplio espectro, igual 10 a 14 días. Y esto va a ser importante que le demos el seguimiento tal cual, porque a veces por eso suele haber recurrencias, porque no damos el antibiótico durante el tiempo necesario y quedan ahí pues residuos de la bacteria. Y esto es en mayores de 3 meses en clínica de sepsis. Y el tratamiento parenteral es de gentamicina o una cefalorosporina de 3ª generación, hasta que veamos una mejoría, que tiene que ser entre 48 a 72 horas. Posteriormente a esto ya podemos pasar a una vía oral, de acuerdo a la sensibilidad que nos haya salido en el orocultivo, por eso era importante hacerlo, por 10 a 14 días. Y pues aquí tenemos contra qué nos podría dar los medicamentos, ¿no? Aquí están divididas en bajas, altas, en caso de que sean extra o intrahospitalarias, el esquema de medicamentos que debemos de seguir de acuerdo a esto y la duración que vamos a tener con cada uno de ellos. Y pues como podemos ver, aquí están las cefalosporinas. Aquí vemos las dosis y vías de administración en los tratamientos de las infecciones de vías urinarias y por qué manera la vamos a dar. Es decir, la vía de administración, igual el intervalo de dosis en horas y las dosis que vamos a poder calcular ya en base a al peso del niño. Y bueno, todo esto para llegar a la prevención, pues a los padres, ¿no? Que mejoren la higiene, que evitar la retención de orina, que vayan con frecuencia al baño. En caso de que no, podríamos sospechar patología. Evitar la constipación, el flujo vaginal, las parasitosis. Y pues aquí tenemos el esquema de la profilaxis. Esto es no farmacológico, pues que haya ingesta de líquidos, micciones frecuentes, la máxima higiene perineal, combatir el estreñimiento. Y por ejemplo, bueno, se ve menos en los niños que están circuncidados, entonces en los niños que están circuncidados, pues es menos factible que tengan una infección de vías urinarias. Y esto pues porque a veces se presenta la fimosis, ¿no? Y no permite que haya una retracción. Bueno, y la liberación de las adherencias balanoprepuciales en menores de 1 año con infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Cuál va a ser el medicamento que vamos a usar? Pues cotrimazol y nitrofuranos. Cefalosporinas de 1ª generación en menores de 2 meses, a mitad de la dosis habitual en una sola toma nocturna.
Y en la farmacológica, pues en caso de que haya antecedentes de reflujo, vesicouretral severo, inmunodeprimidos, en aquellos con una infección de vías urinarias recurrente, hasta que completemos los estudios de imagen, el cistograma, y en caso de obstrucción urinaria por todas las patologías que ya hemos visto en urología. Y elegiremos siempre un antimicrobiano distinto al que usamos pues para el tratamiento. Entonces, aquí tenemos el esquema que podría ser en neonatos o lactantes menores de 2 meses, amoxicilina o cefradina o cefalexina. Y en 2 meses o más, cefradina, nitrofurantoína y trimetoprim con sulfametoxazol. Y bueno, aquí tenemos los criterios de referencia en caso de que pues nosotros vamos a estar en un primer nivel. Entonces, van a ser infección urinaria recurrente, debilidad del chorro miccional, riñones palpables. Por cierto, recordemos que los riñones pueden ser palpables en niños menores de 2 meses, sobre todo los polos superiores. Entonces, esto va a ser algo fisiológico que no debe de preocuparnos. Gérmenes inusuales, bacteremia, septicemia, falta de respuesta al tratamiento antibiótico a las 48 a 72 horas, la presentación clínica inusual en varones escolares o adolescentes, dilataciones o anormalidades en los estudios de ultrasonido antenatal, y en menores de 3 meses, en caso de urosepsis, antecedentes de malformaciones urinarias, infecciones de vías urinarias febriles, con afectación del estado general, que pues se solía dar sobre todo en los neonatos, ¿no? Y una infección atípica, en caso de que esté complicada, en un paciente inmunodeprimido, en caso de que tengamos dificultad para darle los medicamentos, porque pues suelen vomitar. Y en caso de que haya incertidumbre para los cuidados domiciliarios, y en caso de que la adolescente esté embarazada, que fue todos los que vimos. Y aquí están también los criterios por los cuales deben de ser hospitalizados. En caso de que tengan menos de 3 meses, que haya urosepsis, antecedentes de malformaciones urinarias, en caso de que sean febriles, atípicas, complicadas, inmunodeprimidos, fracaso al tratamiento ambulatorio, que pues se parecen mucho a los pasados, ¿no? Y en la internación, pues se dará el tratamiento parental a todos los menores de 2 meses, y en más de 2 meses en estado tóxico, que tengan deshidratación, porque pues es peligroso para su vida, mala tolerancia oral o mala evolución clínica. Y pues ya los vamos a dar de alta cuando permanezca de 24 a 48 horas sin fiebre. Esta iba en la otra, se me pasó para acá. Y pues eso es todo de las infecciones de vías urinarias. Y con respecto a la vulvovaginitis, pues vamos a ello. Entonces, tenemos como definición que la vulvitis se va a caracterizar por prurito genital externo, también nos va a causar quemazón, eritema o rash. Entonces, pues luego los niños, o bueno, las niñas, se suelen llevar las manos al frente y se rascan encima de la ropa. Y la vaginitis nos va a implicar la inflamación de la vagina, que se muestra con flujo, con o sin olor o sangrado. Entonces, la leucorrea fisiológica pues va a ser normal, ¿no? En neonatas y en niñas peripúberes. Y pues sus características van a ser que es un flujo blanco, claro, no mucoso. Este es resultado de los estrógenos y pues se va a sentir húmedo y como un moquito, pero pues debemos decirle a la mamá que esto es normal, no es motivo de preocupación. Entre las causas que pueden causarla, pueden ser a lo mejor una aglutinación labial, que se puede presentar en lactantes y en niñas pequeñas. Esta va a ser secundaria a una respuesta inflamatoria en los labios menores con un estado hipoestrogénico, por pues lo mismo, ¿no?
Y esto nos puede llevar a que haya dificultad para la micción, infecciones persistentes o dolor. El tratamiento va a ser estrógenos tópicos y estos aplicados 2 veces al día en la línea media del RAFE. La epidemiología, pues es un problema ginecológico muy frecuente en las prepúberes, con una incidencia de 17-50%, se suele presentar de los 4 a 8 años. En su mayoría van a ser inespecíficas o secundarias a malos hábitos higiénicos, por irritantes locales o una flora bacteriana mixta. En caso, en otros casos pueden ser oxiurios, cuerpos extraños vaginales, hongos, ITS, pero pues suelen ser menos. Con respecto a los agentes que nos la van a causar, pues tenemos todos estos, ¿no? S. aureus, E. coli, Bacillus, SP, Streptococcus, Proteus, Enterobacter, Cocos, Bacillus, Klebsiella, en su mayoría, pues igual S. coli. Y pues, ¿por qué? Porque pues suelen tener pocos estrógenos por su edad, porque hay atrofia, alcalinización también del pH, no se saben limpiar de manera correcta de atrás hacia adelante o lo dejan sucio, y pues por anatomía, por la proximidad que tiene con el canal, ¿no? Y también porque los labios están aplanados y hay falta de vello púbico. Y pues, ¿qué debemos de preguntar? Pues, ¿cómo se limpia? Si usa irritantes químicos como jabones, baños de burbujas, detergentes para la ropa, en caso de que use piscinas, saunas. También se ha presentado vómitos, enfermedades, diarreas recientes, prurito perianal por los oxiurios, introducción de cuerpos extraños, relaciones sexuales. Y pues con cuerpos extraños generalmente suele ser el papel. Y las manifestaciones clínicas. Pues va a ser eritema, sangrado, prurito, secreción vaginal, amarillo verdosa, sanguinolento, disuria, inflamación del introito. Y la zona la ropa interior suele estar manchada pues por el flujo. Entonces en la inspección podemos sospecharlo desde ese momento en la que vemos que se llevan las manos a la zona genital o viendo sus calzoncitos. Y aquí hay unas imágenes del examen. Y bueno, aquí vienen las diferentes posiciones de exploración, que la primera es con patas de rana, rodillas al pecho, la segunda, en decúbito prono, la tercera, y sentada en el regazo de la madre, la cuarta. Y las indicaciones para esta exploración puede ser, pues estas, ¿no? Pero a la que a nosotros nos va a importar va a ser el flujo vaginal anormal. Y puede ser a la edad de 13 a 15 años en su primera consulta ginecológica, centrada en la educación del paciente, y pues la exploración pélvica no va a estar indicada. Entonces, vamos a tener aquí las causas específicas infecciosas. Enfermedades de transmisión sexual, que no suele ser lo más común. Como les decía, suelen ser las inespecíficas en la edad pediátrica, ¿no? En caso de que encontremos una enfermedad de transmisión sexual, va a ser necesario que sospechemos de que tuvo algún abuso. Y vamos a tener el flujo vaginal aumentado. En secundaria es un abuso. En primera instancia vamos a tener a la gonorrea, que el flujo es profuso, inodoro, verde mucoso,
Y pues en las mujeres adolescentes puede causar una EPI, una uretritis, una endocervicitis. Y siempre que encontremos gonorrea, pues tenemos que investigar si hay otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, que haya también hepatitis B o VIH o por tricomonas, porque recordemos que estas se suelen encontrar juntas. Y aquí viene la tablita con la prevalencia de cada una de estas, ¿no? Que vamos a encontrar que primero encontramos a la gonorrea, luego a la clamidia, luego al VPH y luego a la sífilis y al final al herpes. Y pues el tratamiento, una cefalosporina de amplio espectro, se fracciona y pues eso. Luego tenemos a la clamidia y estas suelen ser asintomáticas, pero puede producir vulvovaginitis con flujo vaginal amarillo pálido, grisáceo o verdoso. También puede transmitirse de forma vertical cuando el bebé está saliendo por el canal de parto y pues se puede detectar hasta en niñas de 1 año de edad. El diagnóstico, pues en preparaciones del flujo vaginal en fresco y se va a observar el protozoo flagelado, ¿no? También en los medios de cultivo vamos a ver las células epiteliales. Pues recordemos que es intracelular y también podemos usar una PCR y ligasa. El tratamiento puede ser eritromicina o acitromicina. Igual al final viene una tabla donde vienen todas juntas el tratamiento para dar el esquema. Luego tenemos la cándida, que esta puede ser ocasionada, por ejemplo, por el eritema del pañal, ¿no? Y ocurre en un 3 a 4% de las niñas. La leucorrea no va a ser maloliente. Recordemos que tenía las características de queso cottage y va a ocasionar mucho prurito. Entonces eso va a ser lo que nosotros vamos a encontrar, pero pues no es la más común. Entonces debemos de buscarla a lo mejor en aquellos con factores de riesgo, ¿no? Como inmunosupresión, tratamiento antibiótico reciente, diabetes, todo aquello que afecta al sistema inmune. Y el tratamiento, pues van a ser imidazólicos, clotimazol, clotrimazol y fluconazol, o nistatina en su defecto. Luego tenemos la dermatitis del pañal, las lesiones satélites, y la van a tener la mitad de los bebés y los niños que llevan pañal. El tratamiento, pues con antifúngicos, ¿no? Y lo que debemos de decirle a la mamá es que aumente la frecuencia del cambio de pañales como cada 4 horas para que no se presente esto. Que haya baño frecuente y le puede aplicar óxido de zinc. La Shigella y la Yersinia también nos pueden dar un flujo teñido de sangre, además de los objetos. Entonces, también podríamos sospechar de esta, ¿no? Luego tenemos el herpes 1 y 2. La transmisión perinatal, pues suele ocurrir también, pero es principalmente por contacto sexual. Vamos a tener prurito, disuria, dolor local, vesículas, con base eritematosa. Y pues lo que tenemos que hacer es un cultivo viral. El tratamiento es ciclovir. Y, por cierto, en los baños de asiento, 20 minutos suelen calmar las molestias. Y luego tenemos las úlceras genitales, que todas las etiologías por las que pueden ser causadas son estas: idiopáticas vulvares, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, parotiditis, influenza A, asociada a úlceras aftomatosas orales, enfermedad intestinal, la de Bichet, el pénfigo ampolloso, el síndrome de Steven-Johnson, exantema medicamentoso, el síndrome de úlceras orales
y genitales con cartílago inflamado, MAGI. Y estas las vamos a encontrar así, como en las imágenes. Y pues se van a encontrar en las superficies mucosas del introito, van a ser dolorosas, rojas o blancas, y que de manera brusca van a evolucionar a úlceras rojas que van a ser bien delimitadas con base necrótica, como se ve en la imagen, o escariforme. Duran entre 10 y 14 días hasta la remisión completa. Y también las agudas pueden presentar un cuadro similar a algo como la gripe, ¿no? Fiebre, náuseas, dolor abdominal. También suelen presentar disuria, dolor vulvar, y un tercio tiene antecedentes de úlceras orales. Y en el caso de que son recidivantes, suelen ser más frecuentes por la enfermedad de Bisset. Y aquí tenemos un diagrama de flujo de cómo podemos sospecharlo. Otra patología que nos puede dar puede ser las dermatosis, entre la que tenemos la esclerosis liquenoide, que se ve como en la imagen. Son lesiones blancas en la piel asociadas a zonas de erosión, ulceración y petequias. En algunas suelen ser asintomáticas, pero en las que son sintomáticas vamos a tener prurito vulvar, perianal, disuria y estreñimiento. Es importante que las tratemos porque si no, lo que va a ocasionar va a ser que haya destrucción y cicatrización de la arquitectura en general, tal cual se vería como en esta imagen. La reabsorción también de los labios, obliteración del clítoris y estrechamiento del introito. Y pues va a haber fisuras dolorosas por esto y que se pueden infectar. El tratamiento pues son esteroides tópicos de alta potencia y inhibidores tópicos de la calcineuria. Y pues debemos de darles un seguimiento de 6 a 12 meses para evaluar las recurrencias. Otras que vamos a tener va a ser el vitiligo, y pues está asociada generalmente a otras alteraciones autoinmunes y endocrinológicas. Entonces, cuando tenemos esto, lo que tenemos que buscar también va a ser hipotiroidismo, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, anemia perniciosa, diabetes mellitus y insulino dependiente. Y pues el tratamiento van a ser ungüentos o cremas con corticosteroides de baja potencia. Y pues ya el derma le puede recetar un inmunomodulador y la fototerapia. Y pues aquí está otro algoritmo para el manejo de la esclerosis liquenoide. Otra patología que podemos encontrar va a ser la psoriasis vulvar. Y las manifestaciones clínicas que vamos a tener van a ser prurito, pues tal cual como en la psoriasis, placas bien delimitadas, eritematosas, simétricas, pero van a afectar pues la vulva, el perineo y los pliegues glúteos. Y las lesiones en el monte de Venus con aspecto escamoso suelen ser características. El tratamiento pues van a ser cremas hidratantes, esteroides tópicos y luz ultravioleta. En adolescentes podemos dar alquitrán de hulla, retinoides, tracolimos y calcipotrieno. Y bueno, estas son otras manifestaciones que encontramos, pero sistémicas, que son los puntos en el lecho ungueal, el eritema auricular posterior, el eritema plateado en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Que se ve así como blanquito. Y aquí están las más prevalentes, las inespecíficas, que van a ser la oxiurasis por Enterobius vermicularis. Y pues es un parásito, ¿no? Como es muy conocido, pues causa el picor perianal o vulvar, y en las noches a veces se confunde y se puede ir hacia la región de la vagina. Entonces, esa podría ser una causa. También puede haber prurito nasal,
dolor abdominal, alteraciones en el tránsito intestinal y inapetencia, que va a llevar a que haya una pérdida de peso. El diagnóstico, pues con el 3 de Graham, ¿no? Que poníamos la cinta adhesiva y pues ya eso lo observábamos en el microscopio. Y también un coproparasitológico seriado. El tratamiento, pues son todos estos: pamoato, albendazol y mebendazol. Aquí está la más común, las floras entéricas, y también se puede presentar por las respiratorias, cuando se lleva las manos hacia esa región. En este caso, va a ser ocasionada por estafilococos, así como por piógenes, por aureus, por hemófilos influenza y neumonía y Neisseria meningitis. El flujo va a ser seropurulento, va a haber prurito, disuria, eritema e inflamación vulvar. Y en el caso de que sea por Shigella o Yersinia, pues el flujo va a ser mucopurulento y pues va a estar acompañado de diarrea. El tratamiento va a ser amoxicilina o penicilina, en caso de que sea piógenes, o amoxicilina con ácido clavulánico en caso de que sea hemófilos influenza. Y por cuerpo extraño podemos encontrar restos de toalla, objetos como monedas, tapones de botellas o pequeños juguetes. Ahí tenemos una imagen de un cuerpo extraño. La verdad yo no vi qué era, pero no le veo la forma, pero pues así venía. Y nos va a causar una vulvovaginitis aguda o crónica. El flujo vaginal va a ser crónico o maloliente y en ocasiones se puede presentar sangrado. Lo que nosotros podemos hacer es hacer una irrigación con agua templada para que este objeto pueda salir. Ese va a ser el tratamiento tal cual en caso de que sea visible. Y en algunas ocasiones esto requiere sedación. Y siempre debemos de descartar el abuso sexual cuando se encuentran objetos raros. Otras causas que pueden causarnos una vulvovaginitis pueden ser un pólipo benigno en la vagina, un tumor maligno como un rhabdiosarcoma, un sarcoma botrioides, que puede afectar el himen, la uretra distal o la pared anterior de la vagina. Otras enfermedades sistémicas son, por ejemplo, la rubiola, la varicela, el sarampión, la escarlatina, la mononucleosis, el virus de Epstein-Barr, la enfermedad de Crohn o la de Kawasaki. Y pueden presentar signos vulvovaginales como vesículas, fístulas, ulceraciones o inflamación. También las malformaciones urinarias, como el ureter ectópico o el prolapso uretral, que pueden producir irritación vulvar persistente. Como el diagnóstico, pues va a ser con los cultivos. También podemos usar los hisopos de algodón una vez hecha la exploración ginecológica, humedecidos en solución salina no bacteriostática. Y bueno, aquí está el tratamiento, el esquema que debemos de dar en cada caso según su etiología por agente causal. Estos son de los infecciosos y pues los inespecíficos pues ya los vimos. La prevención que debemos de llevar a cabo es evitar mallas, leotardos, medias apretadas, pijamas que no permitan la circulación del aire, que haya un cambio frecuente de ropa, porque también en su mayoría suele ser causada por una deficiente higiene. También un doble aclarado de esta ropa para evitar residuos irritantes, o sea que la laven 2 veces en agüita. Revisar la correcta higiene de la niña, enseñarle cómo se debe de limpiar.
y para así evitar la introducción de las bacterias, ¿no? Que haya baño diario con agua tibia, sin jabón que le irrite, como un jabón neutro. Se pueden también utilizar un antiséptico o cremas protectoras con óxido de zinc para esta zona. Y también puede usar una toallita húmeda posterior a la limpieza para que quede bien limpio. Se recomienda que la ropa sea de algodón para que pueda respirar y si está muy eritematosa la vulva o inflamada, se le pueden aplicar compresas de agua fría y algún emoliente, que recordemos que un emoliente es tal cual como una crema que ayuda a proteger la piel y la mucosa de la zona. Evitar el uso de jabones perfumados, antisépticos y desodorantes. Y no utilizar suavizantes ni productos para planchar o esas cosas en el lavado de la ropa interior. Y pues eso sería todo. Bueno, se me fue de las infecciones de vías urinarias. Los cuadros febriles suelen ser por picos. Al inicio se mantiene la temperatura como 2 días elevada. Después suele haber como este patrón de que sube y baja. Igual por un periodo parecido. Pero bueno, eso sería ahora sí todo. Y aquí está la bibliografía. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Bueno, nomás puntualizar lo que ya comentaste tú en relación a infección de vías urinarias. Cualquier niño con fiebre no de origen oscuro, sino de origen desconocido o de origen incierto, hay que considerar la posibilidad de una infección de vías urinarias. A veces la única manifestación es esta. Y pues los niños con cuadros febriles recurrentes hay que sospechar la posibilidad de infecciones recurrentes de vías urinarias, que recuerden, como ya lo comentaste, pues es un factor de riesgo para pielonefritis y posteriormente para insuficiencia renal en la edad adulta. Es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal. Y puntualizar sobre todo en relación a las niñas la cuestión de la enseñanza en la higiene, porque también se derivan infecciones como la vulvovaginitis y también algunas infecciones urinarias pueden derivar de un aseo inadecuado. Son temas que a veces son difíciles de tratar con padres o con pacientes, pero sobre todo el asunto de las vulvovaginitis, pero pues tenemos que abordarlos ante la sospecha de este tipo de infecciones. Sí, con respecto a lo que decía el doc, como repercusión de los niños que luego tienen infecciones de vías urinarias, a veces les queda hipertensión y igual insuficiencia renal. Entonces, por eso es importante que los tratemos adecuadamente desde un inicio y sospecharlo. Y, pues bueno, si no tienen dudas o comentarios, pues ya podemos terminar la clase de hoy y pues nos veríamos mañana a las 8 igual. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.